Buenos días. Nuevamente nos encontramos para continuar reflexionando en torno al Evangelio del apóstol Juan. Terminando ya el capítulo 3, llegamos a los versículos 31 al 36. Específicamente en el versículo 36 se declara lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero también se agrega: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este versículo se reúnen dos de los atributos de Dios: su amor, o podríamos decir incluso tres, también su fidelidad. Ese amor y esa fidelidad se manifestaron y se manifiestan a través de su Hijo, Jesucristo. Y su fidelidad es que a pesar de nuestra conducta, Él nos entrega nuevamente la posibilidad de decidir volver a sus brazos, y no solo que nuestros pecados sean perdonados, y el efecto de ello, el resultado del pecado es la muerte espiritual, y por tanto nos da la posibilidad de reinsertarnos en una perspectiva eterna. Pero la consecuencia lógica de no recibir a su Hijo, de ejercer la capacidad de decidir y decidir no creer en Cristo, es mantenernos en el pecado, y Dios aborrece el pecado. Lo aborrece por lo que nos hace: apartarnos de Él, apartarnos de cómo Él nos diseñó y para lo que Él nos diseñó. Vivir en amor, en una relación plena de los frutos que resultan del fruto del Espíritu, y una relación eterna, no limitada y no difícil como es la vida que conocemos. Estos versículos se abren diciendo: el que viene de arriba es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla: el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y ahí viene esta afirmación con la que comenzamos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con esto se cierra el capítulo 3 del Evangelio de Juan, de los versículos 31 al 36. Y esto, sobre el Hijo, el lugar, la posición, la obra del Hijo en nuestras vidas y en la historia del mundo y en el mundo completo, está declarada en Hebreos 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Este es el que viene de arriba, este es el que está sobre todos, el que lo que vio y oyó, esto testifica, y el que recibe ese testimonio de Dios mismo, Cristo nuestro Señor. En 1 Juan 5, versículos 6 al 12, se declara que ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. 1 Juan 5, 9. Pero les invito a que puedan leer todo el párrafo del 6 al 12, donde nos declara que Cristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
y el Espíritu es quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Por eso, ya que creemos en el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer en el testimonio más valor, que es el de Dios. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero, y los que no creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Por eso viene la condición de estar expuestos a la ira de Dios por el pecado, no por nosotros, por el pecado que habita en mí. Romanos 1, 18 al 21 nos declara que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. Y continúa en el 19 y 20 para rematar en el 21 diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no es que Dios sea malo, es que Dios es justo, es fiel y es amor, pero es justo. Esa justicia que en la tierra no podremos alcanzar nunca, Dios la garantiza, pero nos da la libertad de elegir. Elige bien, que Dios te ayude y el Espíritu Santo te guíe y te dé revelación para decidir bien cada día, especialmente en este tiempo de confrontación de cómo hemos organizado nuestra vida normalmente. Esta normalidad es una oportunidad para evaluarnos y ponernos a cuenta con este Padre amoroso y fiel, pero para quienes no creen en Él, no hay otra condición que el castigo por el pecado. Que Dios les bendiga.